Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a estar viendo abordajes para el control de la emoción y de la conducta. En el ámbito educativo vamos a evidenciar, vamos a ver, ¿no?, que se utilizan diferentes herramientas. Algunas se realizan dentro de la escuela primaria. Otras herramientas se utilizan más en la escuela secundaria, pero vamos a ver cuán importante es este abordaje para el desarrollo dentro del ámbito educativo, ¿no?, que va a ser el lugar donde el alumno va a obtener el conocimiento de a poco, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los métodos de abordaje para todas las problemáticas relacionadas con la conducta o con las emociones, o ciertos tips que vamos a tener para poder hacer frente a estas problemáticas. Cuando hablamos de emociones y conductas, primero deberíamos saber a qué se refiere cada palabra. En el caso de las emociones, son muy útiles, pero que a veces nos desbordan, nos superan y nos pueden generar problemas. Sin embargo, podemos aprender a manejarlas si tenemos la información adecuada y nos entrenamos. Dirigidos en este caso por un docente, acompañante externo, educador en el desarrollo de las habilidades necesarias. Obviamente que desde el rol docente uno ya obviamente va a tener en cuenta esta dimensión del alumnado, ¿no? Vamos a tratar de tener esa observación atenta que decíamos anteriormente y esa mirada contemplativa también, ¿no? Y vamos a poder evidenciar si existen algunos síntomas que nos indiquen que hay algo, ¿no?, de la conducta que se nos hace llamativo, o si está manifestando tanto verbalmente como con alguna conducta en particular algún tipo de emoción el alumno. De manera cotidiana, el ser humano se ve implicado en diferentes situaciones con las que está más o menos implicado. Cuanto más nos importa una situación, es más probablemente que nos provoque alguna reacción emocional, ya sea agradable o positiva, o desagradable y negativa. A su vez, cuanto más nos demande la situación, más tendremos que activarnos para poder responder, lo que implica un proceso de estrés. Estaremos más estresados cuanto más cosas tengamos que hacer en un momento dado y menos recursos tengamos para llevar a cabo esas tareas, ¿no? Digamos, hay las exigencias de la vida diaria. En el caso de los niños o de los adolescentes, todo lo que tiene que ver con la trayectoria educativa, muchas veces presenta plazos, presenta fechas, ¿no? Ciertas actividades hay que tenerlas enmarcadas, mismo los tipos de las evaluaciones, por ejemplo. Digamos, cada cosa que le sucede en la vida al ser humano puede conllevar una situación que altere su nivel de tensión. En este caso, cuando existe una tensión excesiva, no solo que se puede ver reflejado en las actividades o en el comportamiento, sino también en el impacto que puede llegar a tener en las emociones y en el comportamiento, ¿no?, emocional que puede presentar el alumno. Estas reacciones emocionales comprenden 3 tipos de respuestas: cognitivo-subjetiva, otra respuesta que es fisiológica y conductual expresiva. Esas son las 3. Cognitivo-subjetiva, todo lo que tiene que ver con el procesamiento mental, todo lo que uno piensa, ¿no?, más referido al pensamiento, toda la parte y el área fisiológica que se activa, los neurotransmisores que se segregan, digamos, toda la respuesta
física que tiene el cuerpo ante una emoción. Y todo lo que tiene que ver con la expresividad y la conducta. En primer lugar, los pensamientos, interpretaciones, sensaciones, etc., suponen la experiencia emocional. En segundo lugar, los cambios fisiológicos de nuestro cuerpo nos proporcionan un cierto grado de intensidad a esa emoción y nos facilitan el comportamiento más adecuado a la situación. Y en tercer lugar, la conducta expresiva sirve para mostrar a los demás nuestra experiencia emocional y modificar nuestro comportamiento. La experiencia emocional suele ser agradable o desagradable y nos activa procesos cognitivos como la atención o la valoración que facilitan el reconocimiento de la situación y una posible respuesta. Esta experiencia está íntimamente relacionada con los cambios corporales y las sensaciones de las que tenemos información. El bienestar y el malestar psicológico están asociados en buena medida a los estados emocionales que experimentamos. Recordemos, como hablamos en clases pasadas, toda esta vía de comunicación, ¿no? El circuito comunicativo que se da entre el ser humano y el mundo exterior, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar mediados por exigencias que nos pide el medio, ciertas características que tenemos que tener en comparación con nuestra etapa evolutiva que nos permita desarrollarnos socialmente dentro de la cultura. Obviamente que hay una salvedad que hacer en estos casos, y es que obviamente tratamos en la clase anterior de la adolescencia. La etapa de la adolescencia suele ser bastante intensa, más que nada con las emociones, con los cambios físicos también, pero el impacto emocional es bastante fuerte. Por eso, desde el colegio, tanto en la etapa primaria, que se enseña a identificar las emociones, ¿no? Ya después en la escuela secundaria se empiezan a hacer ejercicios más de expresión, de intercambio, de dialogar, de suponer, ejercicios un poco más desde el pensamiento formal, ¿no? El bienestar y el malestar psicológico están asociados en buena medida a los estados emocionales que experimentamos. ¿No? Vemos cómo tiene todo este impacto emocional, cómo se activan los mecanismos muchas veces de defensa con respuestas fisiológicas. Los cambios fisiológicos afectan a distintos sistemas, activando o desactivando respuestas cardiovasculares, respiratorias, musculares, endocrinas, digestivas, sexuales o dermatológicas. Estos cambios suelen ser adaptativos en el sentido de facilitar la conducta más adecuada a la situación que está provocando la reacción emocional, ¿no? Todo esto va a tener un disparador que va a ser alguna acción, alguna situación que se presenta. Esa situación que se presenta desencadena una reacción involuntaria. Esa reacción involuntaria viene acompañada de una emocionalidad, una carga de tensión que debemos tener muy en cuenta y estar pendientes de cuáles pueden llegar a ser las afectaciones que eso puede desencadenar, ¿no? Cuando nosotros hablamos del ser multidimensional, ¿no? Las multidimensiones, las diferentes dimensiones que tiene el aspecto del ser. Lo emocional, cómo se mezcla con lo físico, con lo mental. Así, las respuestas fisiológicas del miedo favorecen las respuestas de lucha, huida o paralización,
mientras que las respuestas fisiológicas de ansiedad favorecen la alerta, la agilidad y la disponibilidad de recursos para afrontar mejor un posible problema. ¿No? Nosotros como instintos, el instinto animal nos indica que estamos preparados como para luchar, correr, ¿no? o paralizarnos. Las respuestas inconscientes que tiene el cuerpo ante situaciones imprevistas suelen ser estas tres opciones. El ser humano tiene una capacidad universal para desarrollar distintos tipos de aprendizaje emocional, en especial el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje cognitivo. Las primeras, el condicionamiento clásico y el operante, obviamente estamos dentro de la escuela cognitiva, ¿no? Cognitivo-conductual, que tiene que ver con el abordaje justamente de ciertas disrupciones o ciertas cosas que pueden suceder justamente en la etapa que está afrontando el alumno, ¿no? Utilizando el primero, situaciones o estímulos que antes no provocaban reacción emocional alguna, pueden adquirir la propiedad de generar emociones. Tal es el caso del aprendizaje o condicionamiento asociativo a estímulos relevantes o incondicionados, como por ejemplo, alimentos en mal estado que nos hacen daño, situaciones traumáticas, la sangre, etc., que ponen en movimiento reacciones emocionales de asco, de miedo o de otras emociones básicas. Nosotros cuando hacemos este reconocimiento de emociones, o cuando incentivamos a alumnos para que realicen esta búsqueda, ¿no? Tiene que ver con, en primera instancia, con conocerse uno mismo, y en segundo lugar con exteriorizar algo que puede llegar a estar causando algún tipo de interrupción, ya sea mental, ya sea emocional, ¿no? O que tenga algún impacto físico desde la emoción. Por ejemplo, podemos aprender a interpretar una situación inicialmente poco emocional. Sudar en una situación social, por ejemplo, con una valoración cognitiva. La amenaza, por ejemplo. Los demás van a evaluarme negativamente si observan mi sudor. Darle cada vez más importancia, ¿no? Anticipación de situaciones sociales en las que puede suceder. Prestarle mucha atención casi todo el tiempo. Darle vueltas, rumiar, ¿no? Esos pensamientos recurrentes que no los podemos sacar. El sesgo atencional. Magnificar todo lo que está sucediendo. Cada vez sudo más, me pongo más nervioso y es más probable que me rechacen, etc. Con todo ello, estaremos desarrollando cada vez más ansiedad ante situaciones sociales, pudiendo llegar a la fobia social o al trastorno de antisocial o al trastorno de ansiedad social, que es un temor significativo a las situaciones sociales, al juntarse o al tener que congregarse en el mismo lugar con personas o que esas personas le presten atención o se fijen justamente en lo que dice o en lo que hace. E incluso con ataques de pánico, temor intenso a las sensaciones de activación física, ¿no? Esta sensación de parálisis, muchas veces en el ataque de pánico, esta sensación de que me voy a morir, me va a pasar algo, no me van a poder ayudar, como que se empieza a sentir de forma física toda una cuestión que tiene que ver con estructuras emocionales. Para revertir este tipo de aprendizaje cognitivo-emocional, se utiliza en primer lugar la reestructuración cognitiva, dirigida por un psicólogo especializado. Generalmente suele darse desde la escuela de la psicología cognitiva o la rama de la terapia cognitivo-conductual, ¿no?
consiste en un entrenamiento en autoobservación y corrección de los errores cognitivos señalados, cometidos al procesar la información relativa a las situaciones que generan las reacciones emocionales. O sea, se coloca en este caso al alumno o al paciente, ¿no?, ante situaciones que van a generar una alta intensidad en la atención, por lo cual va a llegar a generar un poco de estrés. Pero desde esa presentación de diferentes situaciones se puede trabajar el abordaje para disminuir o eliminar muchas veces síntomas o sensaciones físicas que la emoción desarrolla en el impacto, ¿no? Posteriormente se van introduciendo diferentes tareas y técnicas que implican distintos grados de exposición. Digamos, se va entrenando a la conducta, a la emoción, a el enfrentamiento con ciertas situaciones, ¿no?, el contacto con ciertas situaciones y cómo abordarlas, cómo se reacciona, ¿no? Casi como programar de alguna forma con anterioridad que si me enfrento a tal situación o se me presenta tal situación conflictiva, en vez de tener una reacción intensa, va a ser mucho más controlada. De esa forma, obviamente, vamos a minimizar todo lo que tiene que ver con la sintomatología física. También existen sesgos cognitivos que pueden ayudar y manejar las emociones positivas. Así, si incrementamos la tendencia a interpretar las consecuencias de diferentes situaciones de forma positiva, tenderemos a favorecer reacciones emocionales positivas, como la alegría. Estos principios básicos de aprendizaje emocional son los que se utilizan en las diferentes técnicas psicológicos cognitivas conductuales para entrenar el cambio de emociones, como la reducción de la ansiedad en diferentes desórdenes emocionales. ¿No? Fíjense que de alguna forma el mismo abordaje de la terapia es repensarse, ¿no?, resituarse ante estas situaciones de conflicto y encontrar un método diferente para resolverlo sin involucrar tanta intensidad de tensión. Cuando experimentamos un estado emocional, podemos poner en marcha diferentes estrategias o procedimientos de regulación emocional con el fin de disminuir la intensidad de ese estado, poder sentirnos mejor y tener mayor sensación de control, ¿no? Obviamente que muchas veces cuando nosotros tenemos algún tipo de enfrentamiento con algo conflictivo o algo que va a desencadenar una emoción fuerte, solemos tener ciertos pensamientos que dentro de la psicología se llaman pensamientos automáticos. Es como esa vocecita mental, ¿no?, de, bueno, si pasa esto, voy a hacer esto, ¿no? Como una reacción automática, pero más ligado a todo lo que tiene que ver con la cadena de pensamientos. Veamos entonces, para abordar todo lo que tiene que ver con la autorregulación emocional, dos ejemplos. Uno es la reevaluación cognitiva de estímulos antecedentes, ¿no? ¿Qué estímulos llegaron a los órganos? ¿En qué zonas? ¿Cuál fue la emoción que sintió o el síntoma físico que sintió? Y tener justamente estos datos antes de poder saber cómo abordar la técnica para regularlo. Y también la supresión de la expresión voluntaria de la emoción, ¿no? Sí, hay muchas veces que la atención necesita salir, entonces hay que poder controlar hasta cuándo y hasta dónde se deja exteriorizar también, ¿no? Muchas veces es conveniente como para desagotar una situación emocional, y muchas otras necesitan tener otro
otro tipo de abordaje, pero siempre es primordial poder reconocerlo para poder saber qué tipo de método utilizar. Mediante el primero, la reevaluación cognitiva de estímulos antecedentes, podemos intentar reducir, por ejemplo, la ansiedad, considerando que la situación que provoca esta reacción emocional no tiene por qué tener consecuencias tan amenazantes como las que habíamos pensado en un principio. Si le restamos importancia a las consecuencias negativas de la situación, disminuirá la ansiedad. Por ejemplo, podemos pensar que es muy probable que suceda algo malo y si sucede, darle más o menos importancia, pero esa primera interpretación podemos reconsiderarla, ¿no? Tiene que ver también con un cambio en los mecanismos inconscientes, en las respuestas inconscientes que tenemos, pero ir trabajándolo desde el lado consciente. Mediante el segundo método, la supresión de la expresión voluntaria de la emoción, procuramos que, aunque estemos nerviosos, los demás no lo perciban y nosotros lo experimentemos menos, lo que puede ayudarnos a calmarnos. Por ejemplo, nos damos cuenta de que estábamos agitando un pie, golpeando repetidamente el suelo, decidimos suprimir esa expresión emocional y nos parece que estamos un poco más calmados, ¿no? También tiene que ver con esta situación de exteriorización, lo que el otro también llega a pesquisar o a ver de mi situación. Estos procesos de autorregulación nos permiten modificar un estado emocional o volver a nuestro estado de ánimo previo, ¿no? Hay algunos ejercicios, incluso para todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, de colocarse, ¿no? Por ejemplo, una lapicera en la boca. Si los dejamos algunos minutos o hablamos con la lapicera en la boca, genera una reacción psíquica, ¿no? Neurológica, en la cual se segregan neurotransmisores que nos transmiten tranquilidad, relajación o paz. Fíjense cuánto tiene el impacto o la conexión entre lo físico, lo mental y lo emocional. Además, están involucrados en la aparición y mantenimiento de diferentes desórdenes emocionales, trastornos mentales y físicos, en los que se encuentran fallos en dicha regulación. Hasta hace relativamente poco, los estudios de la inteligencia y de las emociones corrían por caminos separados. La inteligencia es una capacidad cognitiva para pensar, razonar, resolver problemas, etc. Pero también para entender y manejar la realidad en sus distintas facetas. Sin embargo, esta capacidad para entender la realidad y manejarla, además de la parte cognitiva y racional, comprende otra parte emocional, que había sido estudiada por otro lado, como dos temas poco relacionados e incluso opuestos. Hoy sabemos que no es así. El ser humano necesita pensar racionalmente, pero necesita también conocer y manejar las reacciones emocionales para adaptarse mejor a cualquier situación. Y sabemos que por mucha capacidad intelectual que pueda tener un individuo, su comprensión del mundo o sus decisiones más importantes dependen también de sus emociones. Esto es importantísimo, ¿no? Acá está básicamente afirmando, o reafirmando, mejor dicho, estas dimensiones que poseemos como seres humanos, ¿no? El ser biológico, psíquico, social, espiritual y todo lo que tiene que ver con la emocionalidad. Y cómo se relaciona con las otras dimensiones, ¿no? Al pensar que existe un problema psíquico, no pensaríamos en primera instancia que tiene un impacto físico, pero fíjense las emociones cómo conectan toda la parte de lo simbólico, ¿no? O lo cognitivo con lo físico, ¿no? Y con todos los estímulos que provienen.
Muy bien. Por ello, la inteligencia emocional ha cobrado gran importancia en poco tiempo, señalando que la capacidad para observar, entender y manejar las emociones, tanto propias como ajenas, es esencial para la adaptación. La inteligencia emocional es considerada como una inteligencia genuina que recoge la habilidad para utilizar de forma adecuada dicha información, tanto de nuestras emociones como de las emociones ajenas, y que favorecerá nuestra adaptación social y emocional, ¿no? Más allá de fortalecer la relación interpersonal, también va a pasar esto de el poder reconocernos nos permite reconocer también situaciones en el otro. En este sentido, la inteligencia emocional ha supuesto un nuevo abordaje científico para examinar la capacidad para procesar la información emocional. Percepción emocional. El primer paso del modelo para desarrollar las habilidades de inteligencia emocional es ampliar la conciencia de nuestros propios sentimientos, lo que implica aprender a leer nuestras emociones. Reconocer nuestros estados emocionales es el primer paso antes de poder predecir nuestra conducta. Se inicia con la habilidad para atender, identificar y registrar mensajes emocionales propios y ajenos en distintos contextos. Aquí pueden utilizarse las técnicas de abordaje ya vistas, por ejemplo, volcán, semáforo, etc. Hay ciertas actividades que se pueden dar, como dije al principio, en los diferentes niveles. En escuela primaria generalmente se utiliza o emojis, ¿no? O un semáforo, muchas veces. Con el semáforo nos permite saber cuando el alumno siente algún tipo de situación y necesita parar, ¿no? En el caso del rojo, en el caso del amarillo, cuando siente ciertas situaciones pero no sabe cómo actuar, y en el caso del verde es cuando siente que puede resolver la situación o puede autorregularse. Nosotros vamos a jugar con esta dinámica del semáforo en toda la etapa del primario. Después, en etapa secundario ya existen otros tipos de abordaje o ejercicios que pueden llegar a ser más del diálogo, ¿no? Acá tenemos el ejemplo del semáforo. Dice, por ejemplo, rojo, me paro. Me doy cuenta que hay un conflicto. Me paro y respiro para bajar el fuego de mis emociones. Por ejemplo, hago 3 respiraciones profundas o cuento hasta 10 o aprieto fuerte el puño al inhalar y lo suelto al exhalar. Puedes hacer cualquier cosa que has aprendido en clase que te relaja. En el caso del amarillo, dice observo. Me doy cuenta de la emoción que siento, le pongo nombre y la busco en mi cuerpo. Y los pensamientos que aparecen acerca de mí o de la otra persona. Aquí tu cerebro pensante está hablando con el cerebro emocional, ¿no? Se está haciendo ese proceso de interpretación de la emoción. Y en el verde, que es actúo. Me pongo en acción. Decido qué voy a hacer para resolver el conflicto. Quizás hablar, pedir ayuda, detenerme o hacer otra cosa que ayude a calmar cómo me siento. Consejo divertido. Haz un semáforo para tu nevera. Dibújalo en un papel o recorta el que viene en esta hoja y colócalo en la nevera o en la heladera, ¿no? Compra hojas imantadas. Básicamente lo que está explicando es que lo podemos utilizar en diferentes ámbitos o contextos. Se puede utilizar estos, ¿no? Este también se suele utilizar en secundario. Pueden cambiar quizás las consignas, pero también se suele utilizar. Pero en primario se suelen usar más quizás los emojis, ¿no? O personajes. El niño impulsivo conductual. Los niños que tienen dificultades con la impulsividad tienen problemas para detenerse a pensar antes de actuar.
Ellos podrían decir cosas, interrumpir a otras personas, tener dificultad para esperar que sea su turno o hacer cosas peligrosas para ellos. La conducta impulsiva no se presenta con las mismas características en todos los niños, y los síntomas pueden cambiar en la medida que los niños crecen. ¿No? Puede llegar a ser impulsiva, pero también tener un componente de agresividad o no. La causa más probable de la conducta impulsiva es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Que ya lo habíamos visto, el TDAH, que tiene estos componentes de que hay mucha energía, el niño posee mucha energía, le cuesta quedarse quieto, por otro lado le cuesta mucho prestar atención o mantener la atención. Entonces, esto sumado a el querer realizar cosas de forma impulsiva, ¿no? que le nazcan y salgan, nos hace pensar en, las emociones. Cuando se manifiestan las emociones, ¿cuál es la reacción? Esta es la condición cerebral más común en la infancia. Esta condición afecta a aproximadamente el 8 a 10% de todos los niños entre los 3 y 17 años. Los niños tienen 3 veces más probabilidad de ser diagnosticados con TDAH que las niñas. Algunos niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad actúan y hablan sin pensar, debido a que sus cerebros funcionan de un modo diferente que al de los niños que no tienen este trastorno. La parte del cerebro que controla los impulsos se desarrolla más lentamente de lo normal. Es por esto que los niños con este trastorno con frecuencia parecen menos maduros que sus compañeros. A pesar de que los síntomas que presentan los niños podrían atenuarse en la medida que los niños crecen, esto no es algo que le pase a todos los niños. Existen estrategias que usted puede utilizar en su casa y recursos de apoyo que pueden ser utilizados en la escuela para ayudar a su hijo a controlar sus impulsos. Hay otras condiciones en las que también se presenta la impulsividad como síntoma, y los niños pueden también tener más de una condición, ¿no? Puede ser una condición con comorbilidad, no sé, trastorno de déficit de atención con también una discapacidad intelectual. Estas son algunas dificultades de aprendizaje que causan conductas impulsivas en los niños. Vamos a ver. Trastorno del lenguaje o de la comunicación o retrasos en el desarrollo del lenguaje. Los niños que tienen problemas para comunicarse podrían actuar impulsivamente o parecer impulsivos. Ellos podrían no entender las instrucciones, de modo que tampoco esperan que les den instrucciones y simplemente actúan, ¿no? Existe esa falta de mediación entre el deseo y la acción. Algunos niños, quizás ellos se portan mal porque se sienten frustrados porque las otras personas no les entienden. Algunos niños podrían no entender cómo funciona la conversación, por lo que podrían no saber cuándo parar de hablar o cómo mantenerse en el tema. Después existen dificultades en el funcionamiento ejecutivo. Las funciones ejecutivas son un grupo de habilidades mentales que nos ayudan a organizar y actuar sobre la información que tenemos. Una de estas habilidades es el control de los impulsos. Si su hijo tiene limitaciones en esta área, podría llegar a tener problemas para controlar su comportamiento. La disfunción ejecutiva no es considerada por sí misma un trastorno, pero muchas veces se presenta junto a dificultades. Acá vemos que cómo se puede también anexar a muchas otras enfermedades o trastornos o confundir, y al mismo tiempo cómo de alguna forma interactúa y limita ciertas funciones que tienen que ver con el control del comportamiento. Actitudes positivas, negativas.
son las formas que un niño se comporta o responde ante un cambio determinado que está condicionado por su actitud. La actitud es la disposición mental que se adopta con respecto a una idea, a un objetivo, una emoción o un comportamiento propio o ajeno. Es el conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia, que presenta un ser vivo en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, ¿no? Cuando nosotros hablamos de impulsividad, hablamos de que no existe esta barrera de mediación entre lo interno y lo externo, en la emocionalidad hablando específicamente. O sea que lo que siente el niño posiblemente sea lo que manifieste, y lo manifieste con una actitud, con una conducta, con una acción, ¿no? Entonces hay que ver cómo abordar justamente caso por caso. Moldeamiento conductual. El moldeado es un tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta ejecutada por un modelo, normalmente otra persona. El término modelado tiene un significado similar al de imitación, aprendizaje social, aprendizaje observacional y aprendizaje vicario, ¿no? Esto que tiene que ver con la ir de alguna forma dándole justamente una estructura, un orden a la conducta. Obviamente que se puede hacer de forma espejo, imitando cierta o teniendo como ideal cierto prototipo conductual. Entendemos por moldeamiento de la conducta aquel procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una conducta meta o una conducta ideal. Para que el reforzamiento tenga lugar es necesaria la ocurrencia de alguna conducta previa. Lo que hará el reforzamiento es fortalecer la probabilidad de ocurrencia de la conducta que refuerza. La conducta es una operante cuya consecuencia es el refuerzo. La modificación de la conducta es una herramienta especialmente útil para adquirir nuevas conductas, inhibir un aprendizaje poco adaptativo, ¿no? Recordemos que generalmente se aborda desde, o tiene, mejor dicho, mayor concurrencia desde la escuela cognitivo-conductual, ¿no? Esta escuela lo que nos proponía es identificar ciertos estímulos y ver cuáles son las respuestas que tienen. Entonces, de alguna forma, modificando ciertos parámetros, poder ir modificando también así la conducta al recibir o sentir cierto estímulo. Esto obviamente que se va entrenando y dentro del ámbito escolar lo vamos a ver justamente simplemente por algún diagnóstico o si tenemos que rearmar algún programa educativo, ¿no? O hacer un day o una PPI o tenemos algún alumno que asiste con apoyo, ¿no? Acompañante terapéutico o algún acompañante profesional. Así que vamos a rescatar de esta parte, al menos que tiene que ver con la conducta y las emociones, la importancia de poder identificar en primer lugar y después quizás ya más en la escuela secundaria poder debatir sobre estos temas, ¿no? Presentar diferentes situaciones, plantear diferentes problemáticas y ver cómo podrían abordarlas los alumnos y al mismo tiempo fortalecer el vínculo social, ¿no? Hacer actividades para que ellos mismos puedan conocerse, puedan hablar de lo que sienten. Por otro lado, desde el rol docente, tener
la flexibilidad para poder ponernos en diferentes situaciones con los alumnos, poder escuchar cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus conductas, ver si hay variaciones en las conductas, ¿no? En las respuestas que dan, y poder también abordar este tema con total normalidad y naturalidad, ya sea en una materia específica o en cualquier momento del transcurso escolar. Pero siempre tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las emociones y la conducta, obviamente va a intervenir en el proceso de aprendizaje. Así que lo vamos a ir abordando justamente teniendo en cuenta todas estas situaciones, y si el niño posee algún tipo de problemática grave o que deba tener otra atención, lo va a hacer justamente con un profesional especializado en ese trastorno o en poder abordar o corregir esas conductas y esas emociones o sensaciones que tiene. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.